Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Charlas para la Regeneración Argentina, patrocinada por la Fundación Atlas. Voy a empezar leyendo un párrafo de un artículo publicado en La Nación del día 29 de abril, cuyo título es Armenia y la defensa de su memoria histórica. Este párrafo dice lo siguiente: si no adoptamos la decisión de anclar el proyecto político en una estructura histórica, y hasta podríamos decir moral, corremos el serio riesgo de que, ante el primer tropiezo, las mayorías le den súbitamente la espalda. La confianza solo existe cuando hay un horizonte de sentido, cuando los ciudadanos sienten, más allá de lo racional, que la travesía vale la pena. El autor de este párrafo, en este artículo tan interesante, es Marcelo Giuffrè, quien nos hace el beneficio de su compañía en la tarde de hoy. Marcelo Giuffrè es escritor, ensayista, jurista, ha publicado numerosos artículos en el diario La Nación, en el diario Perfil, en Infobae, ha escrito en colaboración con Juan José Sebrelli, Conversaciones Irreverentes, Desobediencia Civil y Libertad Responsable, es novelista. Yo diría que la descripción que hice al principio es incorrecta. Marcelo Giuffrè es fundamentalmente un humanista interesado en la vida argentina. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Realmente nos ha sacudido tu artículo sobre Armenia. Creemos que creemos que es sumamente importante el punto que vos hacés acerca de que es imprescindible contar con una narrativa que le dé sentido al punto que nos encontramos y que nos indique un camino hacia el futuro, particularmente porque creemos que estamos frente a una suerte de triple bancarrota del paradigma político que nos ha gobernado durante los últimos 80 años. Creemos que hay una bancarrota de tipo intelectual, una incapacidad de dar razón de las cosas y de comunicar a la sociedad cómo el modelo de país que funciona desde el 45 en adelante nos va a sacar del estado en que nos encontramos. Creemos que a esa bancarrota narrativa se le agrega una bancarrota social, porque el contrato de promoción de determinados sectores a cambio de lealtad se ha visto claramente incumplido por parte del peronismo. Y finalmente pensamos que estas dos bancarrotas van a terminar transformándose en una bancarrota política probablemente en las elecciones del 2023. Por eso nos gustaría empezar yendo específicamente a tu idea. ¿Por qué es importante contar con una narrativa que le dé orden y sentido a la realidad? Bueno, primero, el diagnóstico de la Argentina es más o menos claro, lo tenemos más o menos claro casi todos, ¿no? No todos, pero la Argentina no está bien. En la Argentina hay miseria, hay pobreza, la Argentina, la gente no vive del todo feliz, salvo cuando ganamos el Mundial. Da la impresión de que los argentinos un chico que nace en una villa miseria está como condenado a tener una educación que va a seguir siendo de las clases más bajas, más vulnerables, porque seguramente está condenado a no tener una educación adecuada, y bueno, y terminará o en trabajos muy rudimentarios dentro de la sociedad, o aún peor, en cosas delictivas. Ven pasar las balas por los corredores de las villas. Bueno, la Argentina está en una muy mala situación. Después de 70 años, grosso modo, de populismo, la Argentina está cada vez peor. Decimos 70 años en un sentido general, pero hasta los años 70 podríamos decir que la Argentina más o menos funcionaba, ¿no? Siempre recuerdo el caso de la historieta esta Mafalda, que Mafalda era una niña que iba al colegio público,
el padre era un comerciante, pequeño, la madre había terminado la secundaria, no tenía necesidad de ir a trabajar. El comerciante del barrio, el almacenero, era un tipo que vivía bien, podían cambiar el autito todos los años, irse de vacaciones. Es decir, hasta los años 70, más o menos la gente tenía un horizonte de sentido, algo para poder vivir más o menos bien. Bueno, la Argentina se fue desmoronando a partir de ese momento, se fue desmoronando, y uno podría, digamos, ver como 2 o 3 capas, ¿no? Algunos dicen, no, esto es muy sencillo, acá es una cuestión de arreglar el gasto público, parar la inflación, entonces inmediatamente va a bajar la pobreza, o sea, la estabilidad macroeconómica, que por supuesto es un tema, muy importante, pero no es el tema definitivo, porque si eso fuera así, digamos, por ejemplo, en los años 90 se hicieron reformas enormes, sin embargo, de un día para el otro todo se vino abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no estaba mentalmente dispuesta a perseverar en eso. O sea, no bien le ofrecieron, no bien oyeron el canto de sirena del populismo, se abrazaron al populismo. Es decir, no había habido, pero las reformas habían sido enormes, o sea, no solo en el terreno cambiario, había habido casi 10 años de estabilidad cambiaria, en la infraestructura, habían hecho puertos, habían hecho caminos, se habían privatizado todas las empresas que eran deficitarias. Había habido enormes cambios y sin embargo, en menos de un año, todo se vino abajo. Frente a esto, digamos, entonces tenemos una primera capa que es decir, bueno, hay que hacer cambios radicales en materia cambiaria, en materia fiscal. Pero esto no es un cambio de régimen. Esto es un cambio necesario, pero no suficiente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cambio que se necesita? Bueno, el cambio que se necesita, ahí empieza, digamos, si lo miramos del lado del peronismo, nacionalismo, populismo, ellos dicen, no, tenemos que continuar con esto y ir dar más de este medicamento, o sea, más precios máximos, más cepo, más. Todo esto es lo que beneficia a la gente. Todo lo otro, el libre mercado, todo eso, la va a llevar al desastre a la gente, dicen, de ese lado. Entonces dejemos ese lado de la política, apartémoslo, porque de acuerdo a nuestra visión es lo que llevó a la catástrofe y al error. Entonces queda otro lado, queda el otro lado, digamos los republicanos. Y dentro de los republicanos, para llamarlos de algún modo, se dividen en dos sectores. Unos que dicen, bueno, acá muchas veces se han intentado acuerdos, se han intentado reformas, y no se han conseguido que las reformas sean perdurables porque no se llegó a un acuerdo. No se llegó a un acuerdo. Y ponen los ejemplos clásicos de la Moncloa, el acuerdo de Israel, etc. Entonces dice, Israel tenía una inflación muy alta, de pronto se pusieron de acuerdo entre todos los políticos y eso cesó. Bueno, yo personalmente pienso que eso es un error. Pienso que es un error. También ha habido otro tipo de acuerdos, por varios motivos, pero primero ha habido otro tipo de acuerdos que son los que llevaron al populismo. O sea, Venezuela, si uno se pregunta cómo llegó Chávez al poder, un militar carismático que había hecho un golpe de Estado y que el presidente Caldera lo había indultado. Bueno, llegó porque en Venezuela había un acuerdo entre los políticos que se llamaba el Pacto del Punto Fijo, en donde era una componenda que implicaba repartirse el poder entre ellos. A mi modo de ver, esto y no lo de Israel es lo que ese sector del republicanismo está planteando para la Argentina. Los mismos que están dentro de ese sector lo prueban, porque lo que acaba de pasar en Jujuy prueba con Morales
que hay que ser firme frente a los que te tiran piedras. Porque después de tirarle 14 o 18 toneladas de piedra, querer incendiar la legislatura, fue el Estado, que tiene que tener el monopolio de la fuerza, reprimió, el cambio constitucional quedó firme y la paz social en Jujuy se recuperó rápidamente. Macron, en Francia, ha hecho reformas enormes, enormes. En determinado momento su popularidad había bajado casi a 15%, y las reformas, él siguió adelante con las reformas empezaron a funcionar, se empezó a metabolizar los beneficios de esa reforma en la sociedad, y hoy en día Macron está en el 40% de popularidad, y el gobierno siguió adelante. Margaret Thatcher hizo determinadas reformas, los mineros le hicieron un paro que duró casi un año. Margaret Thatcher se lo bancó y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Sigan con el paro. Yo voy a seguir a mí me eligió el pueblo, yo voy a seguir con lo mío. Menem, cuando Zaineldin se levanta, se acercan los corporativos de siempre. ¿Quién era en ese momento? El que ahora es dueño de Canal América, José Luis Manzano. Ya tengo todo arreglado con los militares para poder abortar este golpe. Bueno, la respuesta de Menem en ese momento fue: con los golpistas no se negocia. ¿Ganó o perdió Menem? Por supuesto que ganó, porque, digamos, esa intransigencia, la democracia no se negocia, esa intransigencia fue la que posibilitó que la Argentina no tuviera más golpes de Estado. Entonces, a mí me da la impresión de que del otro lado del republicanismo lo que se plantea es el acuerdo con los mafiosos, con las fuerzas corporativas, a lo único que nos va a llevar es a que no haya ningún tipo de cambio. Porque, ¿qué voy a negociar, por ejemplo, yo con Baradel? Voy a negociar que en vez de que me haga 90 paros al año, me haga 75. ¿Qué voy a negociar con Zaffaroni? Que en vez de que haya tanta inseguridad en la calle porque están todos los presos libres por el garantismo, que haya un poquito menos de inseguridad porque voy a liberar solo a los que son muy peligrosos. Eso voy a negociar con Zaffaroni. ¿Qué voy a negociar con Grabois? Que en vez de hacerme 20 usurpaciones de tierras, me haga 18. Es decir, con las mafias no se puede negociar. Esto es lo que parece no entender cierto sector del republicanismo y creen que negociando se puede llegar a algún cambio. La política, por supuesto que siempre es negociación, pero esa negociación llega a un punto en donde lo que se logra es anular todo el cambio. Es decir, en el curso de la negociación, para que haya un cambio, se llega al no cambio. Entonces nos queda otro sector del republicanismo que lo que plantea, ¿qué es? Yo tengo que hacer un cambio radical y perdurable, porque si no, vamos a seguir en la decadencia. Pasión por la decadencia tiene el kirchnerismo en particular y el populismo en general. Pero no lo puedo hacer con un acuerdo, porque el acuerdo me va a llevar a desvalijar el propio cambio. Entonces lo tengo que hacer con liderazgo. Ese liderazgo que tuvo Margaret Thatcher, el caso de Macron es espectacular, porque Macron llega prácticamente sin partido, llega con un volumen político bastante reducido. No tenía, digamos, y sin embargo el tipo genera su propio volumen político. O sea, muchas veces, el propio Kirchner, ¿no? El propio Kirchner cuando llega sin volumen político. ¿Y cuál era su clave en toda negociación? Decir no negocio. Porque cuando venían los empresarios ni los recibía. Pero no era que no los recibía para no negociar. No los recibía para mejorar la negociación. Si nosotros de antemano lo único que hacemos es decir, no, la Argentina sale con el acuerdo, con el cambio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo a las mafias corporativas, estamos entregados. Entonces,
En mi visión, en mi cosmovisión, lo que hay que lograr es un liderazgo firme y mucha templanza. Vamos a hacer esos cambios y por supuesto que nos van a tirar piedras, por supuesto que nos van a hacer paros, por supuesto que nos van a enloquecer, pero ahí es donde tiene que estar la templanza del gobernante. Y esos cambios no van a ser un conflicto permanente, como no lo fue en Jujuy. En Jujuy, en una semana está solucionado. Quedan focos de resistencia, pero entonces, la gran cuestión es liderazgo. Y para llegar a la respuesta a tu pregunta, ese liderazgo se recorta sobre un fondo de un cambio cultural. Es decir, ahí es donde entran los intelectuales que escriben en los diarios, que pueden dar clases en la facultad, que van a la televisión, un corpus intelectual que explique la justicia social definitiva de esos cambios. Porque esos cambios, a priori, a nadie le gusta tener que ir al quirófano. A nadie le gusta que le tengan que hacer una operación. Pero si a mí me dicen, te hago la operación y después vas a estar mucho mejor, pero me lo tiene que explicar el médico, tengo derecho a que el médico me lo explique. Esa es la tarea intelectual de la cual yo hablaba en ese artículo. Es decir, un cierto espesor explicativo, entonces liderazgo y cambio cultural. Esas dos cosas, y no un acuerdo de cúpulas, es lo que nos va a permitir el cambio. Estás muteado. Estás muteado. A ver. Es muy valioso el punto que estás haciendo en cuanto a distinguir lo que son buenas prácticas de los fundamentos profundos, no necesariamente racionales, que están detrás de la determinación. La determinación como un rasgo de carácter no es suficiente. La determinación tiene que estar apoyada en elementos no solamente racionales, sino elementos profundamente cercanos, digamos, al corazón de las personas, que les den el valor de acometer, enfrentarse, digamos, con el quirófano. Tienen que ver la luz al final del túnel, y para eso, digamos, por decirlo de alguna forma, necesitamos tal vez menos economistas y más Bartolomé Mitres, digamos, escribiendo este libreto, digamos, que nos lleve adelante. Yo te pediría que pensemos ahora justamente en eso, en los elementos no racionales, los elementos no positivos, digamos, que son imprescindibles para construir este relato que nos dé valor para enfrentar el cambio. ¿Cómo ves vos eso? ¿A dónde recurrirías? ¿A qué cajón del alma de los argentinos, digamos, estarías abriendo para encontrar el yacimiento de valor que necesitamos en este momento? Mira, si yo le trato de explicar a la gente que la idea del mérito, por ejemplo, es probable que la gente no lo pueda entender. Y es un tema difícil que se ha discutido mucho en ciencia política y no todos están de acuerdo. La justicia es por mérito, es por necesidades. Bueno, pero supongamos que yo te pregunto a vos o a alguien, a un chico o a alguien, ¿vos recordás la primera vez que vos le llevaste un boletín con un 10 a tu mamá? ¿Y qué reacción tuvo tu mamá? ¿Y qué sentiste vos cuando, frente a la alegría de tu mamá por ese 10 en el boletín? Tal vez ese tipo de mecanismos, de herramientas, permitan sondear el espíritu profundo de cada ciudadano y que empiece a decir, ah, sí, yo me sentí muy bien porque mi mamá se regocijó con ese 10 que yo me había sacado. ¿Y ese 10 qué era? El mérito. Yo había estudiado, me había esforzado y me había sacado el 10. Entonces, cuando hice el esfuerzo me costó, pero la emoción de yo sentirme bien y mi mamá sentirse bien fue un premio que compensaba y más que compensaba el costo.
Es decir, estas pequeñas formas de llegar al corazón del ciudadano, me parece que son las que deberíamos tal vez usar dentro de una caja de herramientas, como de un filósofo, mucho más amplia, ¿no? Estoy solo poniendo un ejemplo. Por supuesto, cuando uno mira a la Argentina, ahora sí, tal vez con ojos un poco más de economista, si vos querés, ve que hay una franja que básicamente recorre la Argentina por la mitad, desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico, de una vasta región geográfica que incluye a una parte muy sustancial de la población de la Argentina, que es competitiva internacionalmente, que lo que hace lo hace lo suficientemente bien como para poder soportar el sostenimiento de nuestro vastísimo sector público y aún así producir cosas en cantidades y a precios que los hacen competitivos. Cuando uno mira a esa geografía y le suma lo que vos decís, que es la sociedad argentina que responde al mérito, que valora el mérito, que cree que el mérito es una parte fundamental en el proceso de alcanzar objetivos valiosos en la vida individual, bueno, tenés una masa crítica muy importante que probablemente más que compensa a la Argentina no competitiva y a la Argentina que descree del mérito. A esa gente tenés que hablarle. Ese es el discurso, tiene que tener, para que sea efectivo, tiene que tener en claro a quién está dirigido. Yo creo que esta combinación de competitivos y meritocráticos, por llamarlo de alguna forma, tiene un tamaño lo suficientemente grande como para fundar con bases sólidas el proceso de cambio al cual nos estamos refiriendo. Lo que no se ve tan claro es la cantidad de Bartolomé Mitres, digamos, por usarlo de alguna forma, los intelectuales en condiciones de llevar adelante ese mensaje. Bueno, eso hay que hacerlo. Pero además, hay un problema, digamos, por un lado hay que hacer eso, y por el otro lado está el tema del liderazgo. ¿Por qué el tema del liderazgo? Porque las resistencias van a ser enormes. Que vos hoy, esa franja de la Argentina productiva, de empresarios y emprendedores, existe en condiciones tremendas, porque el tipo que no verá planta su plantita de té, o en Apóstoles planta su plantita de yerba, o en Catamarca la aceituna, cuando viene con su camión hasta la capital y lo sube a un barco, le dan la mitad. O sea, de su dólar al cual vendió la mercadería, no le dan $1, le dan menos de medio dólar. Encima le aplican una retención. De costos enormes porque en la Argentina funciona mal toda la infraestructura, los transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema. Pero ¿por qué toda esa gente no tiene incentivos? No tiene incentivo toda esa gente porque está todo programado para que los incentivos estén dirigidos a lo que algunos llamaron el círculo rojo, que ¿qué es? Es la Argentina de los amigos del poder. Es decir, yo fabrico cloro y se lo vendo a la empresa estatal como un monopolio. Yo me dedico a hacer vacunas o medicamentos y me asocio con el ministro de Salud y con el PAMI, y entonces tengo asegurada mis ventas. Yo quiero tener un canal de televisión, me convierto en oficialista y tengo toda la pauta oficial. Entonces estoy asegurado. Entonces los negocios dejan de ser para los emprendedores y pasan a ser para los amigos del poder. ¿Qué es? No, la alegría de muchos empresarios por la postulación de Massa. Es básicamente eso. Es decir, todos sabemos que Massa está vinculado a América TV. Todos sabemos que Massa está vinculado al empresario del cloro Filiberti. Es decir, lo sabemos. ¿Qué pasó en su casa de Tigre cuando lo robaron, ¿no? O sea, son todas interrogantes.
Entonces, hay que producir una mudanza de esa Argentina corporativa, en donde para hacer negocios hay que estar con el Estado, a una Argentina de empresarios emprendedores, en donde ponen a riesgo su capital y ganan o pierden. Ahora, el problema está en que los que tienen capacidad de lobby no quieren el cambio. Y los que queremos el cambio no tenemos capacidad de lobby. Entonces, hay como una especie de espíritu, una losa conservadora que nos aplasta. Y ahí de vuelta, reforma cultural y liderazgo. La construcción, digamos, de la Argentina corporativa es, de alguna forma, la consecuencia inevitable del discurso populista basado en el caudillo que está por encima de la ley, digamos. Es imprescindible para la construcción en la cual el caudillo es, como resultado de una suerte de comunión mística con el pueblo, el que entiende y conoce cuáles son los intereses del pueblo, es natural que a eso se le enfrente la comunidad organizada, donde tenés que conversar con una cantidad limitada de actores y llegar a alguna clase de acuerdo que permita la convivencia. Ese modelo es el que forma parte, digamos, de la bancarrota a la cual yo hacía referencia al principio, y que genera la oportunidad de que tengamos esta conversación y que esto no sea una conversación abstracta entre dos optimistas inveterados, digamos. ¿Cómo ves un discurso fundado en la pérdida de las libertades individuales? Una suerte de historia de la libertad individual en la Argentina post-1945. Esta república corporativa se ha hecho a expensas de transferirle poder, una transferencia gigantesca de poder del individuo, del ciudadano, a el Estado, a entidades paraestatales o a jugadores que han sido empoderados por el Estado para generar este ambiente cálido de intercambios entre los que mandan. ¿Te parece que esta es una idea potente, hablar de la pérdida de libertad como un hilo conductor de nuestra decadencia? Sí, por supuesto. Sí, sí. Evidentemente el último paso de esto ha sido la sindicalización de los desocupados o presuntos desocupados, sí, que tiene dos engranajes, porque tiene de un lado un engranaje que son los planes. Y podrán discutirlo porque algunos dicen, bueno, mal llamados planes, porque en el fondo es economía informal, se le da para que trabajen y complementen un trabajo precario que tiene. Bueno, no entremos en esa discusión, pero la otra parte del engranaje es el problema. La otra parte del engranaje es las fuerzas parapoliciales organizadas, montadas desde esas organizaciones. Me parece que este es el final. Digamos, ya estamos en la etapa de la justificación discursiva del robo. Sí. Entonces, esta es la etapa final. Hasta toda esa Argentina corporativa, hasta fin de los 2000, hasta 1999, digamos, 2002, era empresarios corporativos, sindicalistas, Estado, tratando la comunidad organizada, Perón y la comunidad organizada, era eso. Ahora, esta inclusión de este factor me parece que ya termina de desquiciar el sistema corporativo, ¿no? Había habido en la historia argentina cosas parecidas, porque la AAA en el fondo fue eso. Es decir, no por casualidad la AAA se hizo en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social, y las fuerzas paraestatales que van a tirar piedras a Jujuy o que matan a una chica en el Chaco son fuerzas que están vinculadas a construcción de viviendas populares y a reparto de subsidios a los pobres. Es decir, hay todo un hilo conductor en todo esto, que en estas 2 décadas de populismo ya exacerbado terminó de explotar, ¿no? Bueno,
me parece que acá sí se ha desvalijado la libertad individual. Esto no quiere decir que uno no pueda salir a la calle, ir al cine, o sea, no es esto Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba. No tenemos presos políticos, como Nicaragua, que se ha tenido que exiliar Sergio Ramírez, o los miles de exiliados, la catástrofe humanitaria de Venezuela. No estamos en ese punto. ¿Pero por qué no estamos en ese punto? No estamos en ese punto por dos motivos. Uno, porque afortunadamente el populismo argentino no se asentó, a pesar de que lo quisieron, sobre una base militar, que sí sucedió en Venezuela, sí sucedió en Nicaragua, sí sucedió en Cuba. Y dos, porque la clase media, los medios de comunicación y la justicia lo frenaron a tiempo, porque si no, iban en esa dirección. Sí. Con respecto a este último punto, y medio como para ir terminando, me parece que vale la pena hacer una pequeña reflexión sobre el hecho de que la Argentina sí ha tenido una narrativa progresista en el sentido auténtico de la palabra. La Argentina del siglo XIX tenía una visión de sí misma y daba cuenta de la realidad, tenía este bagaje cultural, viéndose a sí misma como un desierto que necesitaba ser poblado y que para que esto ocurriera era imprescindible darle la protección de las leyes a todos los que vinieran a habitar el suelo argentino. Lo dice el preámbulo de la Constitución argentina, es absolutamente preciso al respecto. Nosotros invitamos a todos aquellos que quieran vivir en el suelo argentino a gozar de la protección de nuestras leyes. Este es el antipopulismo más estricto. Vos sos una persona respetuosa de la ley, nosotros te recibimos con los brazos abiertos. La ley que está para protegerte. Esta clase de invocaciones laicas, mágicas, que llegan al corazón de la gente, son las que necesitamos en este momento, mucho más que recetas para reducir el déficit fiscal. Y me parece que tu obra en este sentido es claramente valiosa, está en el lugar correcto, el discurso es importante por su calidad, por su profundidad, y desde este lugar te exhortamos a que lo sigas haciendo, y nosotros te acompañaremos con todo gusto. Gracias. Será hasta la próxima, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.